Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a estar con ustedes compartiendo en el Congreso Internacional de Cardiología CardioLili del 2024. Vamos a hablar de las terapias de falla cardíaca avanzada en el 2024. Este es mi conflicto de intereses. Estos son los objetivos de hoy: reconocer los síntomas de alarma durante la transición de falla cardíaca a estadio D, encontrar y entender las opciones disponibles para pacientes con falla cardíaca avanzada, describir los cambios en el sistema de asignación en el trasplante de los Estados Unidos y cómo eso afectó a nuestros pacientes, y entender el uso de los dispositivos de asistencia ventricular izquierda en la nueva era. Esta es nuestra agenda. No es un secreto para ninguno de ustedes que falla cardíaca es realmente una enfermedad que afecta a millones de personas. Es estimado que 8 millones de personas vivirán con falla cardíaca en el 2030 y a nivel del mundo 26 millones de personas. Más del 50% son readmitidos durante los primeros 6 meses después de una admisión por falla cardíaca compensada, y además interfiere muchísimo con la calidad de la vida y su sobrevida. En promedio, 50% de los pacientes solamente estarán vivos a 5 años. Es estimado que 50,000 pacientes van a necesitar un trasplante cardíaco. Hoy nos vamos a concentrar más en el estadio D de la falla cardíaca, que son aquellos que están marcadamente limitados en sus actividades de la vida diaria, con muchas hospitalizaciones, a pesar de optimizar todas sus medicaciones. Realmente nuestro campo ha sido muy afortunado de tener bastantes nuevas terapias en los últimos años. Hemos tratado de optimizar significativamente las guías de medicaciones orales con los 4 pilares importantísimos para prolongar la vida, disminuir las hospitalizaciones y hacer que los pacientes se sientan mejor. Trabajamos muy de cerca con nuestros cardiólogos intervencionistas, por ejemplo, poniendo MitraClips y solucionando el problema de la válvula mitral. Hemos utilizado muchos nuevos dispositivos para circulación mecánica a corto y a largo plazo, terapias para cardiomiopatías infiltrativas como amiloidosis y tafamidis ahora son una realidad para los pacientes, disminuyendo la mortalidad. También nuestros pacientes pueden tener unos pequeños monitores de la presión en la arteria pulmonar que se llaman CardioMEMS, y los implantamos y los pacientes pueden transmitir desde sus casas, y nosotros tratamos de intervenir cuando vemos que esas presiones aumentan antes de que los pacientes desarrollen síntomas. Y el manejo comprensivo con electrofisiología, importantísimo para resincronización cardíaca, por ejemplo, y ablaciones. Esta es la progresión de falla cardíaca, ustedes ya la han visto, es crónica, progresiva, siempre hay un riesgo de muerte súbita, pero en algún momento los pacientes van a llegar a esta etapa de falla cardíaca avanzada y va a haber una ventana de oro en la cual queremos ver a estos pacientes para que no haya disfunción irreversible de muchos de sus órganos que los van a volver no candidatos para terapias avanzadas. Es importante el cuidado paliativo, que idealmente los pacientes deben tener este tipo de intervenciones antes de que lleguen a su falla cardíaca avanzada. Esta es una mnemotecnia fácil de recordar, que la utilizamos mucho. Se dice I need help, yo necesito ayuda, y las iniciales, muchas de ellas son muy simples y se entiende que sí, obviamente un paciente si requiere inotrópicos definitivamente tiene una falla cardíaca avanzada, pero hay otras que son menos obvias. Por ejemplo, una que me parece importantísima es los choques por desfibriladores. Si tu paciente ha tenido 3, 4 choques en los últimos 2, 3 meses, hay algo que no está funcionando y potencialmente ese paciente no necesita una ablación, pero de pronto es un trasplante de corazón. Trabajamos muy de cerca con los electrofisiólogos para contestar esa pregunta. También esos pacientes que son intolerantes a la cantidad de medicaciones que les damos y les ha tocado suspenderlas porque no la toleran, eso es un factor de riesgo gigantesco para mal pronóstico. Las terapias para falla cardíaca avanzada incluyen trasplante cardíaco y también dispositivos de asistencia ventricular. Aquí está el HeartMate 3, que es el único que se puede implantar en este momento alrededor del mundo, comercialmente disponible,
Es una máquina implantada por los cirujanos, la bomba está en el ápice, hay un pequeño túnel o un tubo que llega hasta la aorta ascendente y la sangre viaja del ventrículo hacia la aorta ascendente. También hay un cable que sale a través del abdomen que se conecta al sistema de control, al controlador, y luego este está conectado a baterías. El HeartMate 3 es una máquina que es magnéticamente levitada, no hay rozamiento y realmente ha cambiado la expectativa de vida para pacientes que requieren estos dispositivos durables con menos complicaciones que las que veíamos con los dispositivos más antiguos. Realmente el trasplante cardíaco es la mejor terapia para falla cardíaca avanzada. ¿Y cuáles son las indicaciones? Bueno, son esos pacientes que tienen una disminución marcada del desempeño cardíaco. Los que están en shock cardiogénico, que necesitan soporte inotrópico o soporte circulatorio, pero hay otros pacientes que los estratificamos que no están hospitalizados, por ejemplo, y que hacemos pruebas de esfuerzo cardiopulmonar que los ponen a alto riesgo, especialmente si, por ejemplo, su consumo de oxígeno con ejercicios menos de 12, si están en beta bloqueadores, o menos de 14 mililitros por kilogramo por minuto, eso los hace en un grupo alto riesgo que se beneficiaría de ser evaluados para trasplante. La enfermedad coronaria con síntomas refractarios también es una posibilidad para los pacientes que llegan a trasplante, porque si no hay opciones de revascularización y siempre tienen síntomas, no se puede, es difícil de solucionar. Y los pacientes que les dije que tienen una arritmia ventricular refractaria al manejo médico y a las ablaciones también puede llegar a trasplante. Esta gráfica es para mostrar el número de trasplantes a través del mundo. En verde está el de los Estados Unidos y por muchos años estuvo estancado. Pero a partir del 2013-14 ha empezado a aumentar. En los Estados Unidos se hicieron 4.500 trasplantes en el 2023 y un crecimiento más o menos del 10% comparado con el año anterior. La sobrevida de los pacientes post-trasplante basado en el ISHLT Registry, sobrevida mediana y 11.3 años, pero si sobrevives el primer año, que se llama la sobrevida condicional, se prolonga a 14 años. Pasamos de alguien que sobrevivía con estadio D solamente el 25% a un año, a pasar a vivir a un año más del 90%, basado en las estadísticas en los Estados Unidos. La sobrevida del primer año de trasplante es por encima del 90%. Su caso de mortalidad depende de qué tan cerca están al trasplante. Al comienzo son infecciones, la causa más grande de mortalidad, y después de 5 años es malignidades, que es importante reconocer esto. Esta es una gráfica que les muestra el soporte por asistencia ventricular para los pacientes que estaban esperando para trasplante. Si uno mira en el 2014, más o menos el 40% de pacientes que estaban esperando en la lista de trasplante estaban soportados por dispositivos de asistencia ventricular y la mayoría son LVADs en verde. La revolución de las máquinas, la rebelión de las máquinas, después de la aprobación de las nuevas generaciones de dispositivos de asistencia ventricular, realmente implantamos bastantes de estos dispositivos, casi sobrepasando el número de trasplantes en los Estados Unidos. En el 2017 el HeartMate 3 fue aprobado como terapia de puente a trasplante y en el 2018 como terapia de destino, que es la última terapia para estos pacientes que no son candidatos para el trasplante. En verde son los dispositivos de flujo continuo magnéticamente levitados, que son las generaciones que ahora usamos. ¿Cuál es la sobrevida de los pacientes con LVADs? Bueno, basado en el último registro de Intermax, en verde son las nuevas generaciones, 85.9% el primer año, 63.7% a 5 años, y se van acercando mucho a las estadísticas para pacientes post-trasplante. Pasaron el registro de Intermax en el 2023. Estas son las complicaciones más grandes de los LVADs, strokes o eventos cerebrovasculares. Ha mejorado con la nueva tecnología, ha disminuido la incidencia de estos eventos. También la trombosis y la malfunción de la bomba ha disminuido significativamente con estas nuevas
máquinas. Sin embargo, los sangrados gastrointestinales y las infecciones todavía son un problema para nosotros. En esta gráfica de la izquierda se muestra la sobrevida, sobre todo por edades, y si ustedes miran acá, por los pacientes jóvenes con LVADs que son en azul, su sobrevida es realmente excelente. Menos de 50 años, un año 92% y a 5 años 76%. Se acercan aún más a la estadística de trasplante. Ahora, cuando nos llegan estos pacientes, ¿cuál es el algoritmo de manejo? Lo primero que nos toca excluir a nosotros es si hay otras cosas que podamos hacer. Revascularizarlos o tratar unas arritmias que no se entendían bien o otras etiologías de su falla cardíaca, entender si necesitan terapia de resincronización o tenemos que poner un MitraClip, por ejemplo, para solucionar su problema de la válvula mitral, que también les ayuda a largo plazo y les prolonga la vida, mejorar todas las medicaciones y si todo esto ya ha sido descartado, entender cuál es el siguiente paso, si están en shock cardiogénico con hipoperfusión, saber si son candidatos para terapia avanzada y si hay alguna contraindicación, si no la hay, entender qué hacer, trasplante o LVADs, y si hay alguna contraindicación terminan en cuidado paliativo y algunos de ellos terminarán, los que no son candidatos para trasplante, de pronto en terapia de destino con un dispositivo ventricular izquierdo o inotrópicos que se van para la casa con una bomba continua de inotrópicos en la casa como cuidado paliativo. En el 2018 hubo un cambio en la política de asignación de los trasplantes en los Estados Unidos. Y las razones para ello era porque la mortalidad de la lista era inaceptable, también había mucha variación regional en el acceso a los trasplantes y el objetivo realmente es asignar los órganos a los pacientes más críticos. También se manejaron mejores definiciones para identificar cuáles son esos pacientes críticos. Esta es una slide que es un poquito bastante llena, pero es para explicarles que antes del 2018 estos eran nuestros estatuses para trasplante 1A, 1B y 2. Como se pueden dar cuenta, el 1A estaba lleno de diferentes plataformas, muy grande acá, y después del 2018 se dio un poquito más de granularidad en ese estatus. Ahora tenemos 6, como se pueden dar cuenta, los VA ECMO no están mezclados con los dispositivos de contrapulsación, los balones de contrapulsación, por ejemplo. Y la otra cosa que fue importante es que se empezó a compartir aún más geográficamente. Se avanzó de 250 a 500 millas náuticas la expansión y compartir los órganos entre los estratos superiores. Así que esto ayudó a disminuir la lista de la mortalidad en la lista de espera. Una cosa importante que pasó es que nuestros LVADs estaban antes, cuando estaban en la casa, sintiéndose bien en el estatus 1B, y cuando tenían una complicación, como por ejemplo una hemorragia o algo, a veces subían al 1A y competían con todos estos otros pacientes por su trasplante. Ahora ellos son estatus 4 y cuando tienen alguna complicación solamente suben al 3. Así que ha sido un poco una desventaja para los celdas en este momento porque es difícil trasplantarlos. Esto es lo que le mostraba que se han compartido aún más desde la zona donde está el donante, cómo se comparten esos órganos a más de 500 millas náuticas. Y han habido avances de nueva tecnología que nos ha permitido viajar aún más. Transmédicos OCS, que es el corazón en una caja, donde el corazón late y se puede transportar a largo plazo. Y Paragonix Technologies, que este corazón está suspendido, no está latiendo, pero está suspendido a una temperatura muy estable entre 4 y 8 grados Celsius. La forma como antes trasplantábamos todo el tiempo era en una nevera, en hielo, y eso era lo único que se hacía. Después de los cambios de la alocación, de la asignación en el 2018, los equipos de trasplante viajan aún más. El viaje en la mediana en 82 millas náuticas y ahora 200. Casi les puedo decir que en nuestro programa la mayoría de los órganos están viniendo más de 500 millas náuticas. Viajamos a recoger estos órganos. La otra cosa que cambió después del sistema de asignación es de dónde vienen nuestros pacientes cuando ya están listos para trasplante. Muchos de ellos ahora están viniendo desde las unidades de cuidado intensivo con un balón de contrapulsación o un Impella que se ha utilizado aún más esperando por
que llegue el corazón. Trasplantamos de ECMO directamente y la disminución significativa de la implantación de dispositivos de asistencia ventricular como terapia de puente. Y se consiguió el objetivo, que era bajar la mortalidad después en la lista de espera. Y aquí esto les muestra esta gráfica en amarillo comparado con el verde y la incidencia de mortalidad en la lista de espera. Ahora hubo una señal inicial donde parecía que la sobrevida después del trasplante no era tan buena con el cambio del sistema. Sin embargo, esta señal ya se ha ido y era como un proceso de adaptación de los centros para entender cómo era el nuevo sistema de alocación. Aquí les muestro cómo bajó significativamente, como decía antes, la implantación de dispositivos ventriculares izquierdos como puente para trasplante. Menos del 20% de pacientes ahora son soportados antes de su trasplante. Ahora, los LVADs que llegan a ser trasplantados están mucho más enfermos porque están esperando aún más. ¿Qué pasó con los LVADs? ¿A dónde se fueron? Bueno, realmente esta gráfica les muestra cuál es la intención de la implantación de LVADs en este momento, y la mayoría en verde son terapias de destino en el 2022 y esta tendencia aún continúa. Y miren que tampoco es en azul los que se implantan para terapia de puente. La implantación bajó significativamente, mucho más terapia de destino, ahora son predominantemente, y también utilizamos mucho más terapias de mecánicas circulatorias temporales. Se han implantado más LVADs en mujeres además. Pero ¿cómo aumentamos el pool de donantes? Bueno, para aumentar todos estos trasplantes. Desafortunadamente, una triste historia es la muerte por sobredosis. Comparado en los Estados Unidos con Eurotransplant, los donantes que murieron por intoxicación han aumentado significativamente porque la epidemia de los opioides. Esto aumentó un poco el donor pool. También ahora podemos utilizar órganos que son hepatitis C positivos, virémicos, y se ha aumentado el uso de estos órganos hacia un 30%, lo cual, porque ahora tenemos una terapia que es bastante efectiva para curar la hepatitis C. Eso ha sido un gran avance. Y la donación después de muerte circulatoria es un sistema como que antes ha sido muy utilizado por los órganos abdominales, y para el corazón siempre era un problema. La mayoría de donantes vienen de muerte cerebral, pero las barreras para la donación de corazones por la muerte circulatoria era la preocupación del tiempo de isquemia caliente, que quiere decir que durante el proceso de la muerte, porque estos pacientes no tienen el criterio de muerte cerebral, así que se quitan todos los sistemas que lo están manteniendo vivos y el paciente va en el proceso de muerte, el corazón ya para, y cuando son declarados de muerte hay 5 minutos de espera y luego se reanima este órgano. Pero hay una preocupación: ¿qué tanto puede sufrir el corazón en el proceso de hipoxia, hipotensión y todo esto? ¿Y cómo se evalúa ese órgano después de la muerte? La donación después de la muerte circulatoria ha aumentado mucho en los Estados Unidos, como pueden ver en esta gráfica. Y esta es una gráfica que les muestra el uso del Organ Care System en el estudio que mostró la comparación randomizada a pacientes con muerte circulatoria utilizando este sistema y el control comparado con la muestra cerebral. Cuando el paciente muere, la forma en que se va a reanimar este órgano del corazón se saca y se pone en esta máquina y luego se vuelve a hacer la tira otra vez, y así es como el cirujano va a evaluar cómo está este órgano para ver si lo acepta o no. La sobrevida de utilización con este tipo de sistemas, de hecho, ha sido similar a la muerte cerebral, y lo único que sí se vio un poco fue la mayor incidencia de disfunción primaria del órgano trasplantado, que requiere más o menos unos 2 a 3 días, si es que ocurre. Por ejemplo, salen en ECMO, pero luego se liberan fácilmente de ECMO después de 2 o 3 días. La otra forma de recuperar ese órgano después de la muerte circulatoria es hacer una cosa que se llama perfusión regional normotérmica. Está aquí en la mitad.
O sea, cuando hay una muerte circulatoria o el corazón se saca y se pone en esta máquina, como les muestro, y el corazón empieza a latir otra vez, o se reanima, volviendo, cuando una vez el paciente muere, el paciente se pone en máquina de bypass o se le pone en ECMO y se reanima y el corazón vuelve a latir, pero el corazón no se ha quitado del donante. Y luego así se evalúa si es aceptable o no y se quita y se transporta. Este es el resumen de cómo se ha expandido el nivel de donantes, también utilizando donantes de edades un poco más extremas, que tienen unos factores de riesgo que antes no se utilizaban, lo que les conté de la hepatitis C, xenotransplantación, la transplantación xenotrasplante también es algo que todavía no está listo, pero sí hubo noticias en el 2022 del trasplante de un órgano de un cerdo a un humano después de estar genéticamente modificado, la donación después de circulatoria de donación después de muerte circulatoria. Esto todo ha ayudado a aumentar los donantes. Pero entonces, ¿qué pasa cómo usamos los LVADs en la nueva era? Bueno, aquellos pacientes de edad avanzada, aunque el límite para ser trasplantado se ha aumentado y les puedo decir que en nuestro programa no tenemos una edad clara en el cual decimos que un candidato no es candidato para trasplante. De hecho, cada paciente se evalúa individualmente para entender si realmente el riesgo-beneficio está ahí para este paciente. Pacientes que tienen historia de cáncer reciente que no son candidatos para trasplante, si tienen hipertensión pulmonar irreversible, obesidad mórbida también es una contraindicación para nosotros en trasplante, si tienen alguna contraindicación para inmunosupresión, y los pacientes que no son trasplantados después de estar esperando en las unidades con dispositivos, pues tienen un tiempo predeterminado. Si no se trasplantan, toca explicar por qué no pueden recibir un LVAD en lugar de seguir esperando por un órgano, y eso toca sustentarlo claramente. Preferencia del paciente y una pequeña grupo para estrategia de recuperación que piensa que este corazón realmente va a mejorar en el futuro con terapia médica y dándole un poco más tiempo, lo cual es un porcentaje muy bajito. Acá les muestro que los pacientes que ahora reciben los LVADs están mucho más enfermos y la mayoría es de implantación, la estrategia es de terapia de destino. La sobrevida es muy buena, a 2 años, comparado con, no se ve acá un poco, comparado con la terapia médica, que era más o menos acá 40, 40%, 81% sobrevivía a 2 años con un LVAD. Y finalmente les quería mostrar, nuestro programa es un programa nuevo. Empezamos nuestro primer trasplante en agosto del 2023. Muchas cosas pasaron para que esto ocurriera, mucha planeación. Y acá les muestro por cada mes cuántos trasplantes hemos hecho. En nuestro primer año hicimos 31, nuestro aniversario. Y en este momento, hasta el día de hoy, llevamos 44, 45. Fue algo muy, muy bueno para nosotros, para nuestros pacientes. Acá les muestro cómo fue nuestro primer trasplante, cómo llegó en esta van. Y es como latía este corazón, pero parece que no sale claramente en la máquina. Y esta fue la máquina cuando llegó y lo llevaban a las salas de cirugía. Ocurrió en el agosto 13 del 2023. Qué pena porque no salió la gráfica. Como les dije, hemos trasplantado ya en este momento 44 pacientes, 18 un aumento estimado del 83%. Pensamos que solamente íbamos a hacer 18 en el primer año. Nuestra promedio de listarlos a trasplante han sido 15 comparado con el promedio regional de 38.9 y nuestra sobrevida por ahora, afortunadamente, 90 a días 100% y ya nuestros pacientes han sobrevivido un año. En conclusión, el referido temprano a centros de falla cardíaca avanzada puede ser la gran diferencia para la sobrevida de los pacientes. La sobrevida después de trasplante aún es excelente, pero el pool de donantes es limitado. Han existido avances tecnológicos y médicos recientes que han ayudado a la expansión del pool de donantes y la sobrevida post-LVAD continúa mejorando y es una opción viable para algunos pacientes.
El cambio en el sistema de adjudicación en el 2018 ayudó realmente a expandir el acceso a trasplantes en Estados Unidos y potencialmente afectó un poco más a los pacientes con LVAD después de este cambio de adjudicación. Muchísimas gracias por la invitación y realmente ha sido un gusto acompañarlos esta tarde.